Esta clase virtual llega a ustedes gracias a... Saludos amigos y amigas que nos ven desde distintos lugares de Latinoamérica. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio para los apasionados en el diagnóstico automotriz. Y siempre digo bienvenidos y bienvenidas, porque en este caso tenemos una mujer profesional dedicada al área automotriz. Sí, como lo escuchó, es ingeniera mecánica, quiteña de nacimiento, pero cuencana de corazón. Quiero darle la bienvenida desde la linda ciudad de Cuenca a la ingeniera María Fernanda Erazo. Qué gusto saludarte y bienvenida a nuestro programa. Muchísimas gracias, Mario, por la invitación. Es un honor estar con ustedes. Buenas tardes a todos. Qué placer tenerte acá. Mira, en nuestro medio no es muy común tener una mujer que se dedique al diagnóstico. Cuéntame un poquito a qué te dedicas. Bueno, nosotros tenemos en la ciudad de Cuenca un taller automotriz especializado en transmisiones automáticas. Llevamos ya 9 años aquí en la ciudad de Cuenca. Aparte de la reparación y mantenimiento de las transmisiones automáticas, tenemos la venta de repuestos y lubricantes para ello. Y asesoría y ayuda técnica en el caso de necesitarlo con colegas que estén aquí en la ciudad. Excelente. Cuéntame de dónde nace tu afición al tema de la ingeniería automotriz y sobre todo al área de cajas o transmisiones automáticas, como es el nombre correcto. Bueno, en realidad yo creo que todo esto es un buen trabajo de inconsciente que mi padre hizo en mí desde muy pequeña. Mi madre enfermó y mi papá tuvo que hacerse cargo de mí, entonces me llevaba al taller y creo que ya quedó inscrito en mi memoria emocional el hecho de que ya no existían cosas para niños y niñas, sino había cosas para hacer para las personas, y obviamente nació mi pasión por la automotriz de cierta manera. Cuando ya cumplí 17 años, cambió un poco la idea, quería seguir matricería, pero mi papá me ofreció intentar con una transmisión automática, así sea una vez, y si no me gustaba porque podía dejar. Pero no fue así, intenté esa única vez y terminé hasta el día de hoy haciendo eso. Excelente. Bueno, no vamos a decir tu edad, pero ya sabemos que son más de 20 años en el área automotriz. Cuéntame un poco de tu empresa. ¿A qué se dedica? Tranquilo, dime mi edad, yo estoy orgullosa de esos 40 años, no te preocupes. Bueno, mi empresa, como te había explicado, se dedica a la reparación de transmisiones automáticas, ¿sí? Es lo que hacemos en nuestra mayoría. Y obviamente estamos incursionando un poco en lo que es reconstrucción de repuestos para deslindarnos un poco de la necesidad que tenemos y de la dependencia que tenemos de otros mercados internacionales para poder sostener el trabajo de reparación de transmisiones automáticas. Básicamente es eso, más obviamente pues venta de repuestos y lubricantes. Perfecto, pero me pareció increíble el nombre. ¿Tu empresa se llama? Se llama Talleres Caja Rosa. Yo creo que... Perfecto. Caja por...
Caja porque en nuestro país se les dice comúnmente cajas automáticas a las transmisiones automáticas, y Rosa porque es un emprendimiento femenino y es una manera de empoderar a las mujeres que están dentro de la rama de la ingeniería mecánica a arriesgarse un poco a tener sus propios negocios, y más aún si están en el área automotriz, arriesgarse a tener sus propios talleres y poder pues competir un poco sanamente con el resto de colegas que son varones. Muy bien. Bueno, no perdamos más tiempo y entremos al tema. Cuéntame, María Fernanda, ¿qué tema vamos a conversar hoy? El día de hoy voy a conversarles un poco acerca del diagnóstico de fallas comunes en las transmisiones de General Motors, que son las 4L60E, denominación 4L60E. Estas cajas automáticas, ¿en qué modelos están presentes de General Motors? Bueno, en realidad es una transmisión que ha durado por muchísimo tiempo. Es tan bueno su diseño, y dentro de las transmisiones automáticas es la que menos fallas tiene, que empezó como TH350 en los carros del año 55 y permanece hasta el día de hoy. Puedes encontrarlas en Trailblazer, por ejemplo, sí, como 4L65, un poquito más moderna desde la parte electrónica. Sin embargo, la parte mecánica sigue siendo exactamente el mismo modelo. En el intermedio están Silverado, Mini Blazer, sí, la Blazer, que de por sí ha ido evolucionando durante todos estos años, pues sigue manteniendo la 4L60 dentro de su diseño de vehículo. Excelente. Vamos al tema preparado para este día. Te doy el paso, mi querida María Fernanda. Entiendo tienes una presentación. Por favor, compártela. Muchísimas gracias. Gracias, Mario. Bueno, en cuanto al diagnóstico de fallas comunes en transmisiones automáticas 4L60. Lo primero, muchos de nosotros, automotrices, no gozamos de tener equipos de diagnóstico sofisticados o escáneres de muy alta gama. ¿Sí? Entonces, quisiera empezar esto con una idea de cómo poder diagnosticar sin un equipo. Antiguamente los mecánicos solían manejarse por lo que nosotros decimos excelente oído de mecánico. En este caso, son unos pequeños tips en cuanto a transmisiones automáticas, que pueden ser para 4L60 como pueden funcionar para otras. Refiriéndome al tema de cómo darme cuenta si es una falla eléctrica o si es una falla mecánica. En el caso de las transmisiones automáticas, cuando se trata de una falla eléctrica, siempre vamos a tener en el vehículo lo que se llama modo de falla. Es decir, la transmisión automática va a quedar bloqueada en una sola marcha. No importa si yo apago y prendo el vehículo, ¿sí? Si es que ya se encuentra la falla eléctrica enclavada, la caja se va a quedar en una sola marcha. En el caso de la 4L60E, normalmente cuando tienes una falla eléctrica, la marcha en la que se va a quedar el vehículo es en segunda. Y no importa si es que tú lo haces manualmente con la palanca, no vas a tener más que esa única marcha. En el caso de que sea una falla mecánica, te puedes dar cuenta porque lo que vas a tener es neutralizaciones, pero vas a tener el cambio de marcha. Es decir, vas a arrancar de primera, el momento en que va a pasar a segunda se va a neutralizar, o probablemente se sobrerevoluciona el motor y luego al soltar por el pedal vas a cambiar la marcha. Esto te va a dar una pauta de más o menos por dónde vas a ir inicialmente. Esto es un diagnóstico un poco más criollo, sin necesidad de equipos, pero que ya te va a dar el inicio o el primer paso de cómo poder arrancar en una transmisión automática. En el caso de que sea una falla eléctrica, puedes tener fallas eléctricas de algunos tipos. Las principales son fallas eléctricas ocasionadas por solenoides,
las otras son fallas eléctricas ocasionadas por sensores o finalmente por el relé de la transmisión o fusible de la transmisión. Hay algunos vehículos traen relé, otros traen un fusible nada más. En el caso de los selenoides, como van a ver ustedes aquí en la diapositiva, ¿sí? Existen algunos códigos de falla que son recurrentes para indicarte que efectivamente estás tratando con una falla eléctrica, para asegurarte después de haber hecho este sondeo inicial sin equipos de que efectivamente tienes alguna falla eléctrica. Para esto obviamente ya necesitas un escáner, pero no necesitas un escáner de alta gama. Sí, puede ser un escáner de diagnóstico genérico, sin ningún problema vas a obtener estos códigos. En esta primera fotografía, ustedes van a poder ver los selenoides que tiene esta transmisión automática. Los dos primeros son los selenoides de cambio, son los de primera, segunda y tercera, cuarta. Segunda, tercera se hace mecánicamente, ¿sí? Y en la parte inferior tienen los selenoides de tercera, segunda, que es el descenso de marcha, que normalmente se hace de forma mecánica, pero se hace eléctricamente el descenso. Y tienen el selenoide del TCC. La diferencia aquí, como se pueden dar cuenta, es que el de tercera, segunda siempre va a tener el conector de color blanco. Y el TCC siempre va a tener el conector de color gris. Aparte de esto, tienen el grande, este selenoide grande, es el EPC, que es el selenoide de control de presión de la transmisión automática, que aparte trabaja en conjunto con una placa electrónica, no la tengo aquí, una placa eléctrica, perdón, que tiene una especie de ventosas dentro de la placa que al conectarse con el cuerpo de válvulas generan vacío y de por sí una señal eléctrica. ¿Sí? Estos son los dispositivos eléctricos que pueden generar códigos de falla en el caso de que esta sea eléctrica, valga la redundancia. En cuanto a sensores, ustedes pueden tener la falla en el sensor de velocidad, de salida. Lo bueno de la transmisión de la 4L60 es que, a diferencia de, por ejemplo, Ford, que tiene 3 sensores de velocidad, que entre ellos cotejan señales para poder generar el funcionamiento de la transmisión y los cambios, 4L60 mucho más básica, mucho más simple, ¿sí? Y mucho más pragmática, tiene solo un sensor de velocidad. Suele ubicarse en el cono de la transmisión automática, ¿sí? Y en el caso de que este sensor esté fallando, van a tener este tipo de fallas, ¿sí? Estos códigos de falla. Como ven aquí, ¿sí? Todos dicen mal funcionamiento del sensor de velocidad o sensor de velocidad fuera de rango, o como que la señal del sensor de velocidad no está siendo la correcta. Ahora también tienen que darse cuenta que cuando tienen este tipo de códigos de falla, puede venir también desde el cableado. Por estar tan cerca del cono de la transmisión, el cableado suele templarse y aflojarse los cables al socket que conecta el sensor de velocidad, y en eso también tienen que tener un poco de cuidado. Y finalmente está el fusible de la transmisión automática o el relé del PCM, como lo ven en el gráfico. Relé de PCM porque es algunos vehículos traen PCM, algunos vehículos traen TCM, que es el computador de la transmisión, el módulo de control de la transmisión. Otros vienen incorporados en el PCM, que es el del vehículo completamente, el TCM, ¿sí? Y para que estos generen o tengan corriente, tienen un relé, que en el caso, por ejemplo, este gráfico de aquí es de una Silverado. Esta es la posición del relé del PCM, es un poquito antigua. Las de hoy ya traen TCM y PCM por separado.
Y en algunos vehículos, sí, de General Motors, ya no aparece, o aparece el relé, pero aparte tienen un fusible para el relé. Es decir, y el fusible normalmente se ubica en la cabina. Lo pueden encontrar detrás del radio. Realmente es un poco difícil encontrarlo, pero es como un modo de seguridad. No siempre falla ese fusible, pero lo pueden encontrar, como les digo, en la parte posterior del radio o abajo en la consola, bajo el volante. ¿Sí? Bueno, esto es en cuanto a lo que es fallas eléctricas, que te puede dar obviamente códigos de falla, y eso te puede marcar un camino para poder ir resolviendo. En el caso de que sea una falla mecánica, es decir, que cuando entró el vehículo nosotros nos dimos cuenta que estaba patinando un poco, y entonces ya tenemos esta noción de la falla mecánica, entramos ya con el equipo, con el escáner, y lo que vamos a encontrar son este tipo de códigos de falla, ¿sí? Que si bien te marcan como códigos de falla de selenoides, en la descripción se puede ver que te dice falla en el rango de cambio, ¿sí? Estos son los típicos códigos que se van a marcar cada vez que la transmisión automática patine, es decir, que aceleres, se revoluciona el motor y no genera el cambio, a no ser que tú lo hagas con el pie, y muchas veces inclusive si tú levantas el pie del acelerador no vas a lograr el cambio. La otra manera de diagnosticar esta falla mecánica es a través del estado del aceite. Me había olvidado decirles esto, pero en una cuestión de falla eléctrica, si es que yo saco la bayoneta y veo el aceite, lo más probable es que no voy a encontrar absolutamente nada más que un poquito de envejecimiento, ¿sí? Y eso ya te va a dar la pauta de asegurarte de que la falla es netamente eléctrica. En el caso de la falla mecánica, vas a encontrar un estado diferente en el aceite. Y es importante porque también el aceite te dice por dónde vas a ir, ¿no? Por ejemplo, existe el color amarillento y anaranjado, ¿sí? Que puede ser recalentamiento, sistema de refrigeración, tienes alguna falla en el sistema de refrigeración, ¿sí? Y suele tener un olor como a quemado, aunque el aceite no está en su totalidad de color café o negro, ¿sí? También normalmente aquí te dice, por ejemplo, que se ve como un poco amarillo, ¿sí? Y que necesita ser reemplazado, pero en realidad el aceite de transmisión es bastante rojo, ¿sí? Es como un rojo fresa, como le digo yo, y ya cuando se envejece se vuelve como medio concho de vino, con una tendencia anaranjada, pero no pierde el olor del aceite, el olor del inicio, del aceite inicial, ¿no? Este olor como cítrico que tiene el aceite de transmisión automática. Ahí te puedes dar cuenta, en cambio, que sí necesitas cambiar el aceite, pero no tienes ninguna falla mecánica por el estado que les estoy diciendo. Otro color, por ejemplo, que puede presentar el aceite es este color lila. El color lila, ¿sí? Te está mostrando que estás teniendo fallas de presión dentro de la transmisión automática. Es decir, puedes estar teniendo problemas en la bomba, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de la 4L60 es importante chequear el solenoide de presión, placa de presión y válvulas en el cuerpo de válvulas de presión, ¿sí? Puedes estar colocando aceite nuevo, se le va a tornar lila menos tal vez de unos 10-15 minutos, ¿sí?
Y finalmente tienes este color café oscuro o negro que se vuelve así no porque se quema el aceite, sino que se vuelve así porque dentro del deterioro que ya tiene la transmisión automática, dentro de la falla mecánica que tiene, lo primero que va a hacer es quemar los discos de embrague. Y esos discos van a botar el sedimento una vez que esté quemado, y ese sedimento es lo que hace que el aceite se torne café oscuro o se torne negro. Pero la característica de que ya tienes un embrague quemado es que el aceite va a tener mal olor más allá del aspecto del aceite. Finalmente, para asegurarte de la falla mecánica, lo que vas a hacer es ya una inspección retirando el cárter. Retiras el cárter y debes retirar el filtro. Es importante que retires el filtro, porque en el filtro muchas de las veces quedan o pedazos de alguna parte que se ha dañado o se ha partido dentro de la transmisión, o vas a encontrar el verdadero sedimento posado en el filtro. Muchas de las veces solo sacas el cárter, no ves nada y puedes estar haciendo un diagnóstico erróneo. Sí, tienes que sacar el cárter, sacar el filtro y chequear ambas cosas, y ahí te vas a dar cuenta probablemente del sedimento, de partículas de banda o de partículas de metálicas, lo que nosotros llamamos limalla, o finalmente puedes encontrar pedazos de cimbras, que es lo que normalmente suele romperse en las transmisiones automáticas. Ahora, cuando tú ya le dices a un cliente, por ejemplo, resulta que ya no es eléctrico, que es mecánico, yo creo que todos los clientes tienen una noción clarísima de que lo eléctrico se puede solucionar muchísimo más rápido y va a ser todo. Apenas le dices a un cliente, tengo una falla mecánica, y lo que te va a decir es, ¿y ahora cuánto me va a costar todo esto? Y lamentablemente dentro del diagnóstico de una falla mecánica, el error que cometemos muchos mecánicos es de, ok, hay que desmontar la caja ya, y obviamente lo que tú tienes en mente para decirle al cliente es una cantidad de dinero demasiado grande, ¿sí? Hay que reemplazar casi toda la caja o demás, y terminas asustando a tus clientes. Es importante que aterrices un poco esa falla mecánica. Si ya bien encontraste ese elemento de malla, estás consciente de que hay algo dentro dañado, puede ser bandas, puede ser discos, puede ser que hayas partido algún tambor o simplemente la limalla que hayas soltado el disco. ¿Cómo aterrizar este diagnóstico mecánico? Es importante que se tomen las presiones de la transmisión automática, ¿sí? Se debe uno conectar a la línea de presión. En la 4L60 es súper sencillo, solo tiene un tapón de línea de presión, no es como en la Ford, que tienes varios tapones, o en Hyundai, que tienes varios tapones para cada bloque. En esta solo tienes un tapón, ¿sí?, que está ubicado al lado izquierdo de la transmisión automática, viendo tú hacia la corona, ¿sí? Y la única cosa que tienes que hacer es poner en drive, acelerar hasta 2000 revoluciones, ¿sí?, y ver la línea de presión, el rango de línea de presión que vas a tener, ¿sí? ¿Qué te va a decir esto? Si es que yo estoy cerca de mi mínimo, quiere decir, uno, que mis empaques ya han perdido vida útil. Necesito reempacar la transmisión automática. De por sí, sé que voy a necesitar un sobre de empaques para poder reparar la transmisión. Si es que estoy en el medio, sé que todavía mis empaques tienen vida útil, sin embargo mi bloque o alguno de mis bloques están quemados. La variación de la presión te va a dar una idea inclusive de qué bloque tienes ya deteriorado, ¿sí? Porque vas a ver entre su mínimo y máximo cada vez que se genere el cambio de marcha en la transmisión.
Y obviamente si ya estás cerca del alto, es apenas algo muy sencillo, probablemente se habrá ido un disco o dos discos, pero ya le puedes dar al cliente una idea de que más o menos, o cuánto más o menos va a costar, solo viendo los rangos de presión en la transmisión. Obviamente esto de ver bueno, les voy a explicar esto es un poquito más largo, ¿sí? Vamos a ir a un corte y al regresar les voy a explicar un poco acerca de esta tabla de aplicaciones. Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Marcos Freire, yo soy representante de la empresa Cialba de la ciudad de Quito. Nosotros estamos ya en el mercado 10 años, somos importadores de repuestos electrónicos. Quiero mandarles un abrazo muy grande a los que están siguiendo estas clases por internet, estos talleres por internet. Y espero que todos estén muy bien de salud y los que estén trabajando pues hagan con las debidas normas de seguridad. Un abrazo y gracias. Le recordamos que el lavado constante de las manos ayudará a prevenir la propagación del virus. No salgas de casa a menos que sea necesario. Este es un mensaje de la CNTA Ecuador. Y estamos de vuelta en este interesante tema y acompañados de una mujer muy talentosa y gran profesional. Mi querida María Fernanda, tenemos ya algunas preguntas que quisiera que nos ayudes a responderlas. La primera tiene que ver con el tema de que si todas las cajas, especialmente este tipo 4L60, tienen filtro de aceite. Absolutamente todas las cajas tienen aceite, tienen filtro de aceite, disculpe. La diferencia es que algunas cajas tienen el filtro de aceite visible, es decir, sacas el cárter y lo vas a tener allí, ¿sí? Justamente o con un perno al cuerpo de válvulas o con un caucho que lo sostiene al cuerpo de válvulas. Y hay otras, por el contrario, como por ejemplo en Hyundai, que tienes que desmontar la transmisión, destapar la transmisión y le vas a encontrar dentro. Perfecto. Hay un mito muy común en varios técnicos que dicen, mira, si un vehículo no le has cambiado mucho tiempo o se ha prolongado mucho el tiempo de cambio de aceite de la caja automática, es preferible no cambiar. ¿Qué tenemos que ver con este mito? ¿Qué tenemos que decir? ¿Y cada qué periodo deberíamos cambiar el aceite en este tipo de cajas? A ver, en realidad, si es que tú has permitido que tu vehículo ruede con un aceite más de 100.000 kilómetros, lo que has hecho es que tus cauchos pierdan vida útil y el momento en que vas a cambiar el aceite, lo que vas a hacer es colocar aceite de una viscosidad mucho más alta que va a generar mayor presión en la transmisión automática y de por sí puede generar daños como tal, ¿sí? Es la razón técnica de qué es lo que puede pasar. Por eso es importante que cada vez que vayan a hacer un cambio de aceite, se tomen presiones en la transmisión automática. De esa manera, vuelvo y repito, la toma de presiones es muy, muy importante. Si es que tú ves que estás en una presión muy baja, no te arriesgues a cambiar el aceite. Simplemente dile a tu cliente que es momento de hacer el reempaque de la transmisión automática y colocar aceite nuevo. Así te aseguras de que no va a pasar absolutamente nada. ¿Cuántas libras de presión tendríamos que ver para considerar que es una presión baja? Por ejemplo, en el caso de la 4L60 tienes 55 PSI de mínimo nominal, ¿sí? Si yo estoy alcanzando entre los 55 y 60 PSI con un aceite de 110.000 kilómetros, yo no me arriesgo a cambiar el aceite.
¿sí? Yo ya sé que mis empaques ya no tienen vida útil, mi presión está al borde del nominal bajo, entonces prefiero no hacerlo, desmonto la transmisión, reempaco, pongo cauchos nuevos y entonces sí coloco el aceite nuevo. El colocar aceite nuevo en una transmisión con presiones nominales tan bajas, lo que va a hacer es lo que te decía, ¿no? Generar exceso de presión, tus cauchos ya no van a responder. Muy bien. Cuando hablamos de reparación de una caja, muchos técnicos dicen, mire, tenemos que cambiarle el Master Kit. ¿De qué consiste este Master Kit? El Master Kit consiste de platos, discos de fibra, el sobre de empaques, en algunos casos rodelas, bocines, banda y filtros, ¿sí? Depende obviamente de la marca que estés comprando, ¿sí? Alto por lo general suele traer el Master Kit con bocines y rodelas. Existen otras marcas que no lo hacen así, pero no necesariamente tienes que cambiar el Master Kit cuando reparas una transmisión automática. Es importante que te fijes qué es lo que realmente necesita ser cambiado. Muchas de las veces se cambian innecesariamente discos que todavía tienen vida útil. Lo que yo sí considero que de cajón se debería cambiar en una transmisión automática que se desmonta son todo lo que son empaques, cauchos y pistones. Perfecto. El tema del convertidor de par. El convertidor de par tiene señales muy claras cuando está dañado. Sí, en el caso de la 4L60, como en las otras transmisiones automáticas, el convertidor genera ruido en parking y neutro. El convertidor no genera ruidos en los cambios de marcha. ¿Sí? Esa es una primera señal de que estás teniendo problemas ya en el convertidor. Y obviamente cuando ha llegado a fallar, no vas a tener movimiento ni hacia adelante ni hacia atrás. ¿Sí? Entonces, también esta es una falla en muchos mecánicos, en muchos técnicos, el hecho de cambiar el convertidor de par porque sí, o sea, por si acaso me falle, ¿no? Y no funciona así. El convertidor de par te va a dar señales cuando esté fallando, como te digo, son sonidos de turbina en parking y neutro si tú aceleras. Perfecto. Sigamos con tu tema, por favor. Gracias. Bueno, vamos a volver a esta tabla de conexiones. Perdón. Esto les va a dar también una idea más clara de qué puede estar pasando. Como ven aquí, en cada marcha, en drive o en overdrive, les va a indicar qué elementos se está aplicando en cada marcha y eso también les va a ayudar a diagnosticar, ¿no? No se lee muy bien, pero creo que sí se alcanza a diferenciar un poco entre la palabra aplicado y la palabra holding, que es sostenido. En el caso de la primera, por ejemplo, ¿sí? Vemos cómo actúan los solenoides de cambio, que tienen que estar los dos prendidos. Cuando uno diagnostica con el escáner, tiene la posibilidad de ver cómo se encienden o se apagan los solenoides de cambio. Estos solenoides de aquí, el A y el B, son on-off. Eso quiere decir que funcionan como un switch de luz, ¿sí? No hay manera de que funcionen como los EPC, que son solenoides variables, funcionan de acuerdo a la presión aplicada. ¿Sí? Estos son on-off, estos son encendido y apagado, así que si alguno de estos, por ejemplo en primera, resulta que la estén apagados, ya saben que por allí tienen que cambiar ese solenoide y se soluciona, por ejemplo, el que entre o que conecte primero. ¿Sí? En el caso de que sea una falla mecánica, van a ver que se aplica el tambor del forward, ¿sí? Y que se aplica o se sostiene el rache del forward, que es el rache que viene después de la campana, ¿sí? Obviamente aquí ya se van a dar cuenta, digamos que pongo primera, no tengo deteriorado el aceite, no tengo pintado el aceite, pero tengo limalla, mis solenoides están funcionando bien.
coloco primera y no la tengo, ¿no? Teniendo limay ya sé que es algún elemento metálico. Lo único metálico que me funciona para primera, para sostener, para que esta marcha enganche, es el racho. Entonces voy a tener algún problema en el conjunto entre el racho o alguna de las partes que engranan con el racho del forward. Entrando ya en un tema un poco más práctico, las fallas más comunes que suele tener la 4L60E son el patinado de tercera a cuarta, la campana del forward rota o la válvula del convertidor. Esto es lo que siempre pasa con la 4L60E. En el caso del patinado de tercera a cuarta, ustedes tienen el tambor, ¿sí? Es el primer bloque que se desarma del tambor del forward, ¿sí? Aquí tienen una fotografía de cómo lucen los discos de tercera y cuarta cuando están quemados. Como notan aquí, por ejemplo, ¿sí? Van a ver que ya no tiene casi fibra, ¿sí? el disco. Esto es lo que yo les decía, este sedimento es el que se desprende y pinta el aceite. ¿Cuáles son los síntomas cuando tengo un patinado de tercera a cuarta o tengo una falla en el bloque de tercera a cuarta? Solo tengo cambio de primera a segunda, ya no va a entrar tercera, o en su defecto voy a lograr tener tercera, pero me va a patinar a la cuarta o ya no voy a tener cuarta. Hay que estar conscientes que los daños mecánicos son degenerativos, no son intermitentes, ¿sí? Si yo hoy empiezo con una falla en cuarta, pasado mañana o en 10 días o en una semana, voy a perder la siguiente marcha y así secuencialmente, ¿sí? Voy a perder segunda, voy a perder primera, me quedaré sin reversa. Siempre va a ser degenerativa, la falla mecánica siempre es degenerativa. ¿Qué modificaciones se hacen cuando se cambia o se repara este bloque de tercera y cuarta? El bloque de tercera y cuarta tiene unos resortes, ¿sí? Que van dentro de los dientes de los platos y que sostienen el plato de presión superior. Esos resortes ya no se colocan. Esta es una modificación de boletín de servicio y ya se retiran, ya no se utilizan. Sí, hay como colocar simplemente los platos y discos sin ningún problema. Hay que tener muchísimo cuidado porque en los kits de reparación, como había dicho Mario en el Master Kit, suelen venir dos tipos de discos, dos tipos de grosores. 4L60 tiene varios tipos de armado del bloque de tercera y cuarta dependiendo del año y tienen que tener muchísimo cuidado en eso. Existen platos de un grosor de 1.8 y platos de grosor de 2.2, ¿sí? Tienen que tener cuidado de eso en el momento en que reemplacen esto, ver que efectivamente el kit de reparación que tienen es el correcto para el año. ¿Qué causa este problema? La una puede ser una falla en el solenoide de cambio de tercera a cuarta o el pistón de tercera a cuarta, que es lo más común, que es este pistón de aquí. Suele ya picarse o, como les había dicho hace un momento, como Mario también me preguntó, ¿qué pasa cuando no le has cambiado el aceite por mucho tiempo? Pasa esto, ¿no? Mis pistones, mis cauchos van perdiendo vida útil y termina desencadenando un problema como este. ¿Qué se debe hacer? Se reemplazan todos los pistones, se reemplaza el bloque. En cuanto a la campana rota, esta es otra falla bastante común en 4L60E. La campana, esta es la forma natural, la forma original que debería tener la campana. Y lo que pasa es esto, se parte el piñón del cuerpo de la campana. Se sale el piñón del cuerpo de la campana. Muchas de las veces no solo se sale este piñón, sino que aparte de todo, que se rompe en tres pedazos, como lo pueden ver, queda la campana, un pedazo en la mitad y aparte el piñón.
¿Cuáles son los síntomas de que tenemos este problema? Solo tenemos primera, ya no tenemos absolutamente nada más. Y esto puede a veces confundirse con que estamos teniendo problemas en el convertidor, pero no así. ¿Sí? Tenemos solo primera, y aunque yo quisiera hacer manualmente de primera a segunda, no lo voy a lograr. Y voy a perder la reversa. ¿Por qué razón voy a perder la reversa? Porque este piñón de aquí engrana con la transferencia de la baja reversa. ¿Sí? No existen modificaciones para esta campana, sin embargo, entre un modelo y otro de la 4L60 se encuentra que sobre la campana puede ir una rodela de bronce, y en otros modelos no va rodela de bronce, sino que va un rulimán. ¿Sí? ¿Qué puede causar este daño? Puede causar este daño los cambios bruscos de sentido de giro. Recuerden que está conectado con el rache de baja reversa. ¿Sí? Muchas de las veces las personas que tienen transmisión automática lo que hacen es poner drive el momento en que quieren salir de un parqueadero, por ejemplo, ponen drive, ni siquiera ha parado el carro totalmente y ponen reversa inmediatamente, y como están de apuro otra vez le ponen drive y salen volados. Bueno, el hacerlo varias veces tiene como consecuencia esto, ¿sí? Es la falla del rache de reversa o los cambios bruscos en el sentido de giro. Por estos cambios bruscos, por esta acción de no permitir que exista un cierto parar el movimiento antes de colocar la marcha en sentido contrario, puede romper el rache de reversa o romper la campana de forma. Y finalmente tenemos la válvula del convertidor, ¿sí? O válvula TCC, como se puede encontrar en la mayoría de manuales. ¿Qué síntomas te da esto? Primero es que vas a tener el check engine prendido y vas a empezar a sentir un cambio brusco entre primera a segunda, como una patada cada vez que genera el cambio. Si colocas el escáner, el código de falla que te va a salir es 1870, que traducido es patinado interno, ¿sí? ¿Qué modificaciones se hace en el cuerpo de válvulas para corregir esta falla? Normalmente lo que suelo hacer yo es colocar una válvula sobredimensionada de acero templado. Se maquina el cuerpo de válvulas y se coloca una válvula sobredimensionada. Yo considero que es la corrección más agresiva que puedo tener, ¿sí? Porque como ustedes ven, las válvulas de 4L60 son válvulas de aluminio con un revestimiento nada más. Lo que yo hago en mi caso es colocar una válvula de acero templado. Sin embargo, si es que no se quieren arriesgar a hacer eso, lo que se puede hacer es el cambio de resorte de la válvula del TCC, que es este resorte de aquí. Como le decía Mario, existe, dependiendo de la marca, ciertas cosas que puedes obtener en un kit de reparación que en otro no. En el caso de TK Toledo, vas a tener este resorte que es para la válvula de TCC, que te viene como parte del sobre de empaques. En lo que es Alto y Precision, no los he visto llegar, sin embargo en Precision sí se lo puede pedir, ¿sí? ¿Cuáles son las causas de esta falla de la válvula del convertidor? Una es que están tratando con un elemento de aluminio que obviamente después de un cierto tiempo va a tener un desgaste, ¿sí? Y la otra es el desgaste de la válvula que deja una especie de fuga de presión entre la cara del cuerpo de válvulas y la válvula. ¿Qué es lo que va a hacer este resorte? Va a reducir la carrera de la válvula, evitando obviamente esa fuga. No siempre va a corregir el resorte.
En el caso de que no corrige el resorte, pues lamentablemente hay que colocar la válvula sobredimensionada o en el peor de los casos, un cambio de cuerpo de válvula. Con esto voy a terminar un poco ya mi presentación, ¿sí? Y muchas de las veces cuando llega a nuestro taller un vehículo y obviamente nosotros diagnosticamos que es una falla eléctrica, el cliente pues asume que con esto ya va a quedar solucionado el problema. Y sí, en algunos casos se puede lograr arreglar el inconveniente solo cambiando el dispositivo eléctrico. Pero tenemos que tener en cuenta algo, todo es un conjunto y todo funciona en serie, lo uno con lo otro, ¿sí? Todo depende lo uno de lo otro. Entonces, si tenemos una falla eléctrica de un solenoide, es muy probable que tal vez en algún momento nuestra parte mecánica que ha intentado compensar esa falla eléctrica, pues termine colapsando. Si a buena hora logramos solo con la parte eléctrica solucionar el problema, bien. Pero es importante que le digamos a nuestro cliente que puede existir la posibilidad de que en algún tiempo degenere en una falla mecánica. Eso sería todo en lo que podría decirles en un breve resumen acerca de las fallas de 4L60E. Excelente, querida María Fernanda. Este momento nos vamos al último corte. No se muevan y por favor compartan este enlace para que más técnicos se beneficien de esta capacitación en casa. Regresamos. Driver Parra les saluda, representante del taller automotriz Serviauto Parra, el cual presta servicios de mantenimiento, reparación de motores, diagnóstico y reparación de computadoras automotrices. Un saludo de agradecimiento a INGECAP por su apoyo, solidaridad y capacitación hacia el técnico automotriz. Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Recuerda, quédate en casa y capacítate constantemente. Y estamos de vuelta en casa aprendiendo algo interesante y que debemos entender, que esta cuarentena y este tiempo que digamos es de crisis debe dejar un buen resultado a la final. Debemos terminar como buenos profesionales y mejores personas. Y todos estamos de acuerdo con eso. Y hay mucha gente que nos sigue en toda Latinoamérica. Quiero saludar a varios institutos, de hecho, de aquí del Ecuador, que nos están siguiendo, grupos de estudiantes, por ejemplo, de la Universidad de las Fuerzas Armadas, de la Escuela Politécnica del Chimborazo, del Instituto Vida Nueva de Quito, también de la misma ciudad de Quito, el Instituto Central Técnico,
Nos está viendo este momento nuestra empresa aliada Mercon de Chile. Quiero darle un fuerte abrazo a nuestro amigo Felipe Mera desde ahí, que hemos estado trabajando ya para llegar con más contenido de calidad a todos los técnicos automotrices. El auspicio de la empresa, de las organizaciones para nosotros es muy importante. Quiero agradecer porque este programa nace y es auspiciado por la Cooperación Nacional Técnica Automotriz y todos los técnicos que están convencidos de que la mejor manera de progresar es la autocapacitación. A toda la gente de la CNTA, pues vamos para arriba, y usted que todavía no es socio de la CNTA, afíliese ya. Empresas como NGK de Brasil y Ecuador que apoyan a la CNTA y en este caso al INGECAP con nuestra capacitación online, muchísimas gracias. Y claro que a Grupo Ingeauto, expertos en diagnóstico automotriz. Estamos con una grata compañía, la ingeniera María Fernanda Erazo desde Cuenca, Ecuador. Una profesional que nos ha dado mucho gusto conocerla. Y no tanto porque es una mujer que es muy raro ver una mujer en el área de diagnóstico automotriz, pero sobre todo por ser una profesional de primer nivel y con una capacidad de enseñar increíble. María Fernanda, quiero reconocer y felicitarte porque ha sido una brillante exposición. Quisiera, por favor, escuchamos en los primeros minutos de tu intervención. No necesariamente queremos enseñarles a reparar cajas automáticas, pero entendamos que en el día a día que vamos a tener que por lo menos cambiar el aceite de estas transmisiones automáticas, nos vamos a topar con el aceite y vamos a entender muchas cosas del diagnóstico a través del mismo. Quisiera, por favor, María Fernanda, que nos recuerdes con breves tips cómo podemos interpretar el aceite que estamos cambiando de la caja automática. Bueno, primero, gracias por los elogios, Mario. A ver, de forma rápida, el aceite de transmisión automática es de un rojo vivo. Si es que nosotros tenemos un color vino tinto, significa que tenemos un aceite envejecido que necesita cambio, pero el olor es el mismo que cuando el aceite está más o menos nuevo, ¿sí? El ácido sigue permanente. El siguiente sería un color amarillo o anaranjado. Eso implica que tenemos un problema en el sistema de refrigeración. Se vuelve amarillo o anaranjado porque se quema el aceite. Tenemos un aceite color lila, que un aceite color lila representa que tenemos problemas de presión en la transmisión automática. Y finalmente tenemos un aceite negro o color café oscuro, que es un aceite mezclado con el sedimento de discos, que lo que implica es que necesita una reparación la transmisión automática. Perfecto. Mira, esta es una pregunta que más la hacen nuestros propios usuarios o propios clientes en los talleres y nos dicen, mire, ¿cómo manejo un vehículo con caja automática? ¿Es necesario, por ejemplo, que cuando me detengo en un semáforo poner de drive a parking o de drive a neutro? ¿Es aconsejable eso? No, no en realidad, Mario. Lo que estás haciendo es acoplando y desacoplando el convertidor de par cada vez que paras en un semáforo. Yo lo que les suelo decir a mis clientes es, justamente la transmisión automática ya tiene unas bondades de comodidad bastante altas. Lo mínimo que podemos hacer por ella es frenar en el momento en que paramos en un semáforo. Aparte de esto, tú tienes conectada la palanca a través de un cable a un dispositivo que es el neutral switch, que suele ser un dispositivo de plástico. Si tienes esta constante acción de colocar de drive a neutro o de reversa a parking cada vez que paras, perdón, de drive a parking cada vez que paras en un semáforo, vas a terminar deteriorando este dispositivo, que por una acción así terminas invirtiendo $100, $200 en este dispositivo. Excelente. Mientras conversábamos previo a realizar este programa, tú me decías algo interesante que quisiera que los compartas con todos los técnicos que nos están viendo. Trabajar con cajas automáticas es más de maña que de fuerza. Explícanos de eso, por favor. Claro, Mario. Las transmisiones automáticas son de mucho detalle, de cosas pequeñas.
Probablemente por eso es que también me resultaron tan atractivas a mí, ¿sí? No necesita mucho de la fuerza física. La transmisión automática tiene todas las cosas en una posición determinada que no exige esfuerzo físico para lograr ser colocadas. Si es que el momento en que uno está armando una transmisión automática e intenta meter una pieza, no está entrando y corre a buscar un martillo para hacerlo, le aseguro que no va así la pieza. ¿Sí? Así también existe extremo, difícil, son herramientas que inclusive se las puede elaborar uno mismo. Es importante que si alguien está interesado en la rama de transmisiones automáticas, se tome un poco el tiempo de chequear qué tipo de herramientas se utilizan. No son caras, no son nada grande, más bien es como te había dicho, una cuestión de maña más que de fuerza física. Claro, y recordarles, pero lo importante que es tener la información técnica a la mano, ¿verdad? Un diagrama, el manual del taller o manual de trabajo para poder hacer un buen trabajo, ¿cierto? Correcto. Es importante tener manuales, tener un poco de información técnica. Tenemos que comprender que por más instinto que tengamos dentro de la mecánica, no debemos subestimar el poder del conocimiento. ¿Sí? Es importante prepararnos y es importante tener información que respalde lo que estamos haciendo y que nos vuelva más eficientes y más eficaces en el momento de trabajar. Perfecto. Quiero agradecer también en esta parte del programa a todos los técnicos que de a poco se han ido uniendo a estas transmisiones. Hoy tenemos gente nueva desde Paraguay, gente que siempre nos acompaña de Perú, desde México, Colombia, Chile. Tuvimos ya la participación de algunos compañeros de Argentina. Este gran movimiento sigue creciendo. Es hora de apoyarnos y de empezar a capacitarnos. Mi querida María Fernanda, primero es un gusto conocerte. Quiero felicitarte nuevamente por tu gran participación con nosotros. INGECAP Live te abre nuevamente las puertas. Esperemos que nos puedas acompañar en una nueva oportunidad y te comprometo a lo mismo. María Fernanda, un mensaje final. Bueno, lo único que podría decirles en este momento es que estamos en una etapa de cambios. Y como tal tenemos que aprender a adaptarnos y ser creativos. Creo que es una clave en este momento, más allá de reactivar la economía, es regenerar la economía de nuestro país. Y dentro de ello, volvernos un poco más amigables con el medio ambiente. Y como desde las mecánicas podemos hacer varias cosas, como es reciclar, como es utilizar tragaluces en vez de luz. En nuestro caso, reconstruir repuestos en vez de importarlos y apoyar un poco y apostar un poco a la creatividad de nuestro país y de nuestra gente. Yo creo que ese sería mi mensaje final. Fuerza, ánimo y a reinventarnos. Qué importante eso, reinventarse. Recuerden que una crisis no es para todos. Usted decide, o está arriba o está abajo. A pesar de todas las malas noticias, como tú dices, hoy vemos o respiramos, mejor dicho, un aire más puro. El planeta hoy está descansando. Pero también nosotros hagamos eso, reinventémonos. Gracias a ustedes por acompañarnos y por seguir siendo parte importante de lo que estamos haciendo. No se desconecten de todas las transmisiones de capacitación que INGECAP, INGEAUTO y la Cooperación Nacional Técnica Automotriz lo hace por usted, para que se reinvente desde casa. Hasta la próxima.